movimientos de todos los que estuvieron con él encarcelados. En esas investigaciones de la historiografía alemana correspondiente, han tenido que salirle al encuentro a Esper, porque Esper, y necesito decirlo, como aquí lo hizo don Ramón Serrano Suñer, parece ser que pasó todo el tiempo, o sea, de su condena y de incluso el momento de declararse culpable, realmente para salvar la vida. Para salvar la vida. Y eso se certifica porque uno de los subordinados, cuando Esper no era ya arquitecto, sino ministro de reconstrucción o de armamento, o de una cosa realmente importantísima de material de guerra, un segundo del señor Esper fue ahorcado en Nuremberg. Y el señor Esper, que era su jefe directo y naturalmente responsable de todas aquellas barbaridades que había dicho el subordinado, salvó la vida. Aquí hacen una referencia a que un colaborador de Karl Lancaster era judío. Y desde luego, y terminó, lo hace una persona que ha leído los textos de Esper, su médico. La biografía y el diario Spandau, y era seguramente el más cautivador de los nazis, más allá de los entusiasmos volcánicos que el Führer despertaba. Aquí hay dos momentos dramáticos importantes, que claro, además son dos actores especiales, que son Montgomery Clift, el testimonio de Montgomery Clift, de este deficiente mental esterilizado, por las razones que ya digo, vamos, completamente presentado habilidosamente, y la del caso Felderstein, como se llama, que es Judy Garland, ¿no? Curiosamente, los dos actores llegaron al rodaje con unos problemas psicológicos terribles. Clift había tenido ese accidente que le había desfigurado, que era otro, bebía, tomaba barbitúricos. Tomó de la secuencia principal, hizo 4 tomas Kramer, 4 tomas perfectamente válidas, y en cada una de ellas el texto lo decía de forma diferente y sobre todo acababa de forma diferente. La última parece ser que estuvo tan prodigioso y tan metido en su papel, sufriendo, que toda la gente que estaba en el plató le dieron un aplauso tremendo. Y la Garland se presentó, y no más que verla en la película, si pone algún plano, Juan, con exceso de peso, pero no le va nada mal al personaje. Claro, otro personaje tan destruido por las circunstancias, una actriz destruida que iba camino de la destrucción, y en la que parece ser que Clift la protegió un poco paternalmente, aunque la edad probablemente de la Garland no sé, debe ser de la misma edad o algo por el estilo, era superior, pero una actriz absolutamente destruida. Yo creo que son de esas cosas en las que el físico, las características psicológicas de los actores trascienden a los personajes, y son, yo creo que es el corazón de la película, ¿no? Estás viendo son de los dos el Mago de Oz, estás viendo a la chica. Además, como la secuencia de la Garland viene precedida de la conversación escalofriante con su marido, es decir, alguien que han sido humillados, que han podido acabar en un campo de concentración, matado aunque sean arios, etcétera, que no quieren, que tienen miedo de que les apedreen el escaparate, que ya dicen, bueno, las mismas razones, la misma conclusión por razones diferentes cuando la Dietrich intenta seducir a Spencer Tracy diciendo, olvidemos. Y hay que ir a la reconstrucción nacional, hay que seguir con los alemanes. Eso es tramposo. No solamente tramposo, es que es una seducción demoníaca, demoníaca. Una seducción que la Guerra Fría aceptó totalmente, sin ningún género. Porque eso también está planteado. Sin ningún género. Y yo creo que el valor de Kramer, su sinceridad, se hace en el año 61, cuando la Guerra Fría se recrudeció otra vez. Por el muro. Por el muro y por la presión intolerable de los soviéticos, dicho sea paso, que volvía a plantear otra vez una película que es del año 48, ¿no? Y por lo tanto que las mismas resistencias que tuvo Haywood y el otro juez para no entender las razones de Estado, porque es terrible, es decir, era absolver o condenar a penas mínimas por razones de Estado, en este caso de Estados Unidos y política estratégica universal, a unas personas que alegaban precisamente como exculpación las razones de Estado. Yo creo que ese es el dilema moral que se presenta con respecto a la película. En el año 61, cuando se rueda la película, no hay nadie en la cárcel. Ninguno de estos. Pero Esper sí estaba, porque Esper... pero es que la idea de... Y Rudolf Hess se muere. Claro, la idea de Aviman era coger 4 casos distintos. Se suicidó. No lo dijeron en el momento en que Hess muere, hace pocos años, pero el viejo Hess se suicidó. Ese es un misterio de por qué Hess le mantuvieron en prisión. Por la oposición de los soviéticos. Por la oposición cerrada de los soviéticos. Y naturalmente tenía que ver con el viaje a Londres, a Inglaterra de Hess. Es decir, los rusos, desde su lógica, pensaron que aquel iba a buscar una paz por separado con Inglaterra. Y entonces dije, los rusos, este aquí, este aquí. Lo que yo no entiendo es por qué los Esa es la lógica jueces de los rusos.
aquí en la película de Kramer son 3 jueces norteamericanos, cuando en realidad en los juicios de Nuremberg eran jueces rusos, eran ingleses, eran franceses y eran norteamericanos. Pues probablemente por el planteamiento de la tesis, porque con un juez ruso en ese momento de la Guerra Fría, el mensaje que intenta lanzar Kramer de que los propios Estados Unidos de América estaban dispuestos a utilizar la razón de Estado, en este caso las necesidades estratégicas en Europa, para que no fueran o al patíbulo o a la prisión unos criminales de guerra nazis que tenían sobre... Claro, es que aquí lo terrible es que eran precisamente los que podían haber evitado eso, con un sacrificio personal importante, claro, por supuesto, el que dictando una sentencia, en el caso Feldstein, el de la esterilización o cualquiera, hubieran dicho, mire usted, yo esto no puede ser, no caso porque no hay pruebas, porque Lancaster dice, yo entré ya con el veredicto. Y yo entré el veredicto porque esa era la razón de Estado importante. Y yo era una buena persona, que es lo que intenta decir Dietrich de su marido, de ella, etc. Yo no era nazi, yo despreciaba a Hitler. Lo despreciaban desde arriba, Eduardo. Pero lo despreciaban desde el punto de vista de la ética moral individual y personal, etc. Y por razón de clase. No, y probablemente yo estoy porque ellos eran señoritos. Y yo estoy absolutamente convencido que un personaje como Jennings se retorcía moralmente y profesionalmente cuando tenía que dictar una sentencia, pero le acallaba el hecho de que, bueno, esta es la gran Alemania, estamos saliendo adelante y lo que se dice con mucha frecuencia, este va a ser un momento pasajero. En la Revolución Rusa también pasó, hubo mucha gente que pensó, bueno, esta es la primera etapa, pero una vez que se consolide esto ya veremos, nunca se llega. Llega tu momento favorito. Hombre, yo te voy a dejar a ti porque para eso eres el jefe, por una vez que te sirva de precedente. Yo creo que la frase de Tracy es la que revela la película. Cuando dice, la primera vez que usted dictó una sentencia de muerte injustamente, ese es el momento. Ese es el principio del fin. Ese es el principio del fin. Yo creo que ese es el corazón de la película. Es el corazón de la película, vamos. Y lo que dice Tracy también al acabar del juicio, cuando les condena. Pero a mí hay un momento que me conmueve siempre que veo la película, y es el momento en el que Judy Garland pasa delante de Lancaster. Y Lancaster, que es casi una cariátide de toda la película hasta ese momento, porque ha decidido adoptar esa, le mira y revela que Lancaster es un actor. Ahora cualquiera de los actores lo haría con una intensidad, un método Stanislavski, pero ahí hay un actor que conoce los recursos, y si lo pone Juan y lo ven los espectadores que nos acompañan en esta larga madrugada, ahí está muy bien ella. Pues verá cómo pasa. Como además Kramer es muy hábil en esas cosas, y ya han pasado varios, el primero de los estos, que hace también un gesto, se lo quiere poner esto, se limpia las gafas, saca las gafas, un momento deteniéndose como diciendo a Lancaster, hasta aquí hemos llegado, el viejo maestro de Lancaster. Pero ese momento es en el que notas que el dique que había construido el personaje de Emil Jannings se ha roto ante ese testimonio acosado. Y cuando pasa la Garland, que está muy bien, no le dije prácticamente la mirada, Lancaster se gira un momento, la mira, y yo creo que para mí el personaje esencial de la película es Lancaster, y a continuación va a decir lo que va a decir. Ese es, además del momento, la tesis final, mi momento de la película. Para ti. Mi momento. Yo nunca elijo actores, pero en esta película, que fundamentalmente es una película de actores, porque si no se mantendría difícilmente, pues elijo la declaración de Montgomery Clift, sobre todo en su parte final. Ha aludido Eduardo que se rodaron, o tú mismo, que se rodaron cuatro tomas válidas. Pues el final sobre todo de la declaración es verdaderamente impresionante. Y solo sabiendo que estaba en esas circunstancias anímicas, se comprende que un actor pueda estar en un estado de gracia tan fabuloso. Como a mí la película, independientemente de esos momentos que ya habéis señalado, no encuentro ningún momento de puesta en escena especialmente brillante, ni encuentro ningún plan. Me quedo con la interpretación, no ya con la realización de la secuencia, que efectivamente ese movimiento de cámara es absolutamente gratuito y no tiene sentido, pero sí con la interpretación de Cliff en la parte... Yo no sé si el más importante de los personajes es Lancaster o es Spencer Tracy. Spencer Tracy es el que más me toca, y me imagino que a todos, el que más cerca tengo. Y desde luego voy a también elegir también una frase, en este caso una frase, es decir, priva lo verbal seguramente sobre lo visual, que es cuando
hace una declaración también de escalofrío y, por supuesto, perfectamente aplicable a este momento, a hoy mismo. Es cuando dice, aunque el enemigo te tenga cogido por el cuello, tú tienes que someterte a la legalidad. Cosa que debía entender y leer bien y aplicarse el presidente Bush. Yo creo que esta película, y lo estamos viendo ahora, según pase el tiempo será un documento, cada vez más, y serán problemas de debate tremendos, porque la película es que es tan rica en lo que está planteando y era un tema tan controvertido, tan difícil. Pero por otro lado, por eso lo del título, yo nunca lo he entendido. A mí hay un momento de la película que sí me parece bueno, de quien sea, no sé si es de Kramer o quien sea, cuando Richard Widmark va a ver al matrimonio a su casa y le dice que por favor que vaya. El abrazo que da el marido y la mujer, ese abrazo de dos vidas destruidas y aniquiladas. Y cómo se abrazan, como diciendo, lo único que nos puede quedar es esto, el que estemos juntos. Vete tranquilamente, cuenta lo que tengas que contar de tu historia pasada, que vuelven otra vez a ponernosla adelante. Ese es un momento extraordinario. Hay varios momentos, yo creo que la película está muy bien. Cuando le dice que se le escapa a ella, dice, pero entonces lo sabía usted, cuando le dice en la cocina, cuando está tomando el sándwich de queso, cuando están partiendo el queso, ese es otro momento en donde él se da cuenta de que no puede ser verdad, que la gente no lo supiera, que tenía que haber gente, que eso lo ha dicho Billy Wilder muchas veces, o sea que resulta que tú ibas a Berlín y no lo sabía nadie, ni en Nuremberg, ni en Múnich, es imposible, tenía que saberlo mucha gente. Otra cosa es el silencio y el miedo, claro, que es lo que había. Una habilidad que tiene Kramer efectivamente a lo largo de la película y que en cierto modo yo antes he comenzado a decirlo, es la trampa que te tiende, puesto que en las 2 primeras horas de la película efectivamente parece una película casi, no diría pro-nazi, pero sí pro-alemana. Quiero decirte que le interesa tanto de justificar a los alemanes, ponerse de parte de los alemanes a través de esa... El juez quiere comprender esa labor de un proceso, hay que ser imparcial. Hasta que, cosa que no fueron ellos. Hasta que descubres que no. El personaje de Burr Lancaster lo va a arriesgar toda su vida. No fue imparcial. Lamento no haber... Claro, cobarde. Es Burr Lancaster fue cobarde. Lamento no haber dicho otro momento que es muy excelente, y ahí sí que hay talento visual por parte de Kramer, que es cuando en la deliberación Tracy mira por la ventana y ve en el patio a esos acusados y particularmente a Jennings, que es casi el hombre de Alcatraz otra vez. Está otra vez con sus rosales. Ese momento es esto, porque él está probablemente en el momento de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Hago justicia o comprendo en definitiva al jurista que no puede hacer otra cosa y que ha confesado de él?